reportes, donde se puede transformar. Por ejemplo, hay artículos donde dicen que personas con deterioro cognitivo leve, a los 5 años, casi el 50% puede convertirse en una demencia. Por eso es la importancia de identificar qué paciente tiene deterioro cognitivo leve, ¿no? Hay otros artículos donde van a encontrar que dicen que no, que solamente es el 16%. La estadística es bastante variada. ¿Y por qué las estadísticas son bastante variadas? Porque realmente no hay estudios serios que te puedan decir, o estudios grandes, estudios serios, si no hay grandes estudios donde te puedan decir cuál es el porcentaje real de conversión de un deterioro cognitivo leve a demencia. Lo importante, ya le dije, ¿no? Es que sí o sí hay conversión. Eh, lo que varía es el porcentaje, ¿no? Algunos hablan hasta tasas del 50%, otros hablan del 16, 25%. Entonces, por eso es la gran importancia de la identificación de estos pacientes con deterioro cognitivo. Y cuando yo encuentro un paciente adulto mayor que tiene deterioro cognitivo leve, tengo que pensar en qué le puede estar produciendo ese deterioro cognitivo. No todo deterioro cognitivo leve es a causa de una demencia, sino puede deberse también a otras situaciones. Villanueva, ¿qué debo descartar cuando yo tengo un paciente con deterioro cognitivo leve? Villanueva, Villanueva, ¿está Villanueva, Yochoa? Eh, sí están los dos Villanueva, doctor. Está Villanueva Marianela y Villanueva Joanny. Marita. Son dos Villanueva. Marianela, Marianela. Sí, doctor, que sea por... ¿Qué debo ¿Se me logra? descartar? ¿Qué debo descartar cuando tengo un paciente con deterioro cognitivo leve? ¿Qué otras causas me producen esa situación o ese estado? ¿Y qué debería descartar? Doctor, buenos días. ¿Podría ser descartar la presencia de alguna enfermedad concomitante que esté comprometiendo las reservas fisiológicas? Por lo tanto, eso generaría un deterioro cognitivo. La pregunta es clara. ¿Qué debo descartar si tengo un paciente con deterioro cognitivo? Una enfermedad neurodegenerativa podría ser Alzheimer, Parkinson. Bueno, las demencias en general tendría que descartar, ¿no? Arévalo, Arévalo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Eh, debería descartar? Se puede descartar que haya consumido sustancias con efectos adversos, alguna benzodiazepinas o opioides. No. Descartar deficiencia de vitamina B12, doctor. Así es. Descartar deficiencia de vitamina B12. ¿Quién me dijo? Stephanie, doctor Stephanie Fontinier. Ah, ya. Uno, descartar cualquier tipo de demencia, ¿no? Puede ser el inicio de una demencia. Pues eh, descartar déficit de vitamina B12. Acuérdense que la vitamina B12 tiene que ver con todos los procesos de la cognición. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debería descartar? Hipotiroidismo. Infecciones, doctor. Hipotiroidismo. Las infecciones, a ver, y de repente ahí la doctora le va a poner la diferencia entre delirium y demencia. Las infecciones están asociadas más a delirium.
lógico que un adulto mayor con deterioro cognitivo tiene más riesgo de hacer delirium por un proceso infeccioso que un adulto mayor que no tenga deterioro cognitivo. Pero el proceso infeccioso te produce mayormente delirium, ¿ya? No deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo puede deberse a una demencia, puede deberse a un déficit de la vitamina B12, puede deberse a un hipotiroidismo. ¿Qué más? La Doctor, también depresión. debemos de descartar La la depresión. depresión. La depresión. La depresión es la gran simuladora. Igual como en medicina nos enseñan que los grandes simuladores son la tuberculosis, la brucelosis, que pueden simular otro tipo de patologías, igualito, la depresión también es una gran simuladora en los adultos mayores, ¿no? Muy bien. Entonces, tengan presente que esas patologías hay que tener para descartar a los pacientes con deterioro cognitivo. Y bueno, aquí está parte de la teoría, ¿no? Entonces, el deterioro cognitivo pues puede ser considerado como una consecuencia normal del envejecimiento, ¿sí? Puede ser considerado. Lo que pasa que cuando hay deterioro cognitivo leve, no hay alteración, por ejemplo, de las actividades básicas, de las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Es ese viejito que normalmente se olvida de las cosas, se para olvidando, pero en las actividades básicas o en las actividades instrumentales no hay una afectación. En cambio, cuando yo tengo un paciente con demencia leve, si bien igualito se olvida de las cosas, no sabe dónde deja las cosas, pero ya hay cierto grado de alteración en el estado funcional, ¿no? Ya hay algunas actividades básicas de la vida diaria ya se ven afectadas. Entonces, esa es la diferencia entre un deterioro cognitivo y una demencia leve, ¿no? Un deterioro cognitivo leve y una demencia leve, porque cuando vamos a ver más adelante van a ver el cuadro. eh, Van a ver, este cuadrito, ¿no? Donde es la fase presintomática, el deterioro cognitivo leve y la demencia. Aquí, la gran diferencia entre un deterioro cognitivo leve, se ve la lámina, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, veo. El deterioro cognitivo y la demencia leve, la gran diferencia. Aquí la persona se olvida, el abuelito sufre de olvidos, falla la parte cognitiva, en la demencia leve igual, pero aquí no hay alteración del estado, alteración funcional, las actividades básicas de la vida diaria no están tomadas. Aquí ya empieza a tomarse, a haber alteración en el estado funcional, ¿no? Actividades básicas de la vida diaria empieza a tomarse, y, bueno, moderado y severo, ya van a irse afectando las actividades, ¿no? El deterioro cognitivo persiste como un concepto mal definido y poco consensuado. Como le dije, no constituye una enfermedad específica porque es un estado, es un estado. Como yo les decía a los alumnos de mi práctica, igual que delirium, todo el mundo lo llama, todo el mundo al delirium lo llama como se le da la gana, ¿no? Pero el único que tiene codificación CIE-10 como enfermedad es delirium. Delirium sobreagregado a una demencia, delirium por procesos infecciosos. Hay una codificación de delirium, ¿no? Lo malo que al delirium todo el mundo lo ha puesto el nombre que ha querido, ¿no? Los internistas lo llaman, a ver, encefalopatía multifactorial, el neurólogo le dice alteración del estado del contenido de la conciencia, los anestesiólogos le dicen eh, encefalopatía posanestésica, los geriatras le dicen síndrome confusional agudo, pero nada de esos nombres, nada de esos diagnósticos tiene codificación CIE-10. La codificación CIE-10 es delirio y es algo muy parecido con el deterioro cognitivo.
no tiene una codificación CIE-10, no es una enfermedad, es un estado. Pero es un estado que se ha logrado identificar que puede ser el paso previo para que una persona pueda tener demencia. Y como es un estado y ya hay alteración de la memoria, no de los otros, no hay no hay alteración de la actividad funcional, ni del pensamiento, ¿no? Entonces nos obliga a buscar las patologías que ya les dije, ¿no? Pero no es una enfermedad, no vayan a confundir, no es una enfermedad, es un estado, no tiene codificación CIE-10. Acá dice, si bien la pérdida de la memoria es un síntoma común y precoz del deterioro cognitivo y la demencia, su presencia no está invariablemente asociada a un proceso demencial. No es una demencia todavía, ¿no? Es un estado previo, como vieron en el cuadro, ¿no? El deterioro cognitivo leve se define como un estado intermedio entre la cognición normal y la demencia, lo que dice el cuadrito, un estado intermedio entre la cognición normal, ¿no? y la demencia. Hay diferentes subtipos de deterioro cognitivo, ¿no? Acuérdense que hay el deterioro cognitivo amnésico y el no amnésico, que vamos a ver un cuadro adelante, ¿ya? Y acá, por ejemplo, las tasas de conversión en esta revisión hablan hasta del 16%. Yo les pasé, si no me equivoco, al grupo una revisión sobre demencia y hablaban hasta tasas del 50%, ¿no? Entonces, como le digo, los porcentajes de conversión son bastante variables, ¿no? Y cuando tú encuentras así situaciones donde los porcentajes generalmente no coinciden es porque realmente no hay estudios grandes ni metaanálisis, ¿no? Son estudios pequeños que se han hecho para poder determinar cuál es la tasa de conversión. Algunos de signos y síntomas del deterioro cognitivo leve son perder cosas con frecuencia, ¿no? El abuelito se olvida dónde deja el celular, se olvida dónde deja su dinero, olvidar citas o eventos importantes, tienen dificultad para encontrar palabras adecuadas, tener problemas para seguir conversaciones o instrucciones complejas, ¿no? También hay cambios de humor y depresión, pero en ningún momento, como ustedes ven, está alterado las actividades básicas, instrumentales, ¿no? La parte funcional no está tomada en el deterioro cognitivo. Y entonces es por eso que yo tengo que intervenir y ver y hacer seguimiento a estos pacientes. Si en algún momento se ve tomada las actividades básicas o las actividades instrumentales, ¿no? Porque ahí probablemente ya se haya convertido en una demencia. El deterioro cognitivo leve no es una demencia, es un estado previo, intermedio entre la cognición normal y la demencia. Y esta es la clasificación que les hablaba del deterioro cognitivo leve debido a una enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Entonces, ven que hay deterioro cognitivo leve amnésico, ¿no? Amnésico, su mismo nombre lo dice, ¿no? Aquí va a haber deterioro cognitivo con déficit de la memoria, pero también puedo tener deterioro cognitivo leve, dominio único no amnésico, o sea, donde no predomina la, el déficit de la memoria, ¿no? Y ustedes ven en el detalle que dice, sin déficit de memoria, solo va a haber un área de déficit, como déficit, por ejemplo, de la atención, puede haber el trastorno del lenguaje, o puede haber trastornos visoespaciales, o trastorno de las funciones ejecutivas, ¿no? Las praxias, ¿no? Las praxias. Y hay deterioro cognitivo leve amnésico multidominio, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que el primero es amnésico y es de un solo dominio, la memoria. Puede haber deterioro cognitivo amnésico multidominio, ¿no? Con déficit de memoria y uno de los dos.
y un dominio más, ¿no? Que puede ser la atención, puede ser el lenguaje, puede ser visoespacial o puede ser las funciones ejecutivas, ¿no? Y hay deterioro cognitivo no amnésico de múltiples dominios, ¿no? Con más de un dominio que puede ser alterado, por ejemplo, la atención, el lenguaje, pero la memoria no está tocada, ¿no? Entonces hay que ir identificando a este tipo de pacientes y hay que ir catalogándolos qué tipo de deterioro cognitivo es, ¿no? Y esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? El deterioro cognitivo es un estado intermedio entre el estado cognitivo normal y la demencia. Aquí no va a haber alteraciones de las actividades o de la capacidad funcional de las actividades básicas de la vida diaria o actividades instrumentales. Aquí en la demencia leve ya empieza a haber cierto grado de alteración en el estado funcional, ¿no? A cambio de límites de impacto significativo entre actividades de la vida diaria, ¿no? Capacidad cognitiva, edad. Y este es un algoritmo, ¿no? De diagnóstico del deterioro cognitivo leve. La persona se queja, o la persona, bueno, por ejemplo, hay algunas personas que se dan cuenta que le está fallando la memoria, ¿no? O generalmente la familia, ¿no? Acude por queja de la parte cognitiva del paciente que se va olvidando de las cosas, se olvida de las cosas. Eh, Hay que ver si hay un cambio en su condición del paciente. Si es normal, si ya hay alteración, por ejemplo, de otras áreas, ¿no? Del pensamiento, de las praxias, de visoespaciales. Hay que ver si hay declinación cognitiva y si preserva su capacidad funcional. Todo esto hay que ir evaluando en ese paciente, ¿no? Que tiene deterioro cognitivo leve. Entonces, logramos identificar que tiene un deterioro de la memoria y es lo mismo del cuadrito. Si tiene alteración de la memoria, ver si de qué tipo es, ¿no? Si es amnésico o no amnésico, ¿no? Si es amnésico o no amnésico. Si está, si está afectando un solo dominio o es multidominio, ¿no? Tanto en el amnésico como el no amnésico son de un solo dominio o multidominio, ¿no? ¿Qué es esto mismo? ¿No? Esto mismo aquí. ¿No? Siempre cuando tengo que evaluar a un adulto mayor y encuentro que hay un deterioro cognitivo, tengo que tratar de clasificarlo, si es de tipo amnésico o no amnésico. Si es de tipo amnésico, si es de un solo dominio o si es multidominio. Y si es no amnésico, si es de un solo dominio o es multidominio, ¿no? Si hay otras áreas más afectadas aparte de la cognición. Bueno, eso es lo referente al deterioro cognitivo. ¿Alguna pregunta ahí? Acuérdense que el deterioro cognitivo leve no es un diagnóstico, es un estado, no tiene clasificación CIE-10. ¿Una pregunta hasta ahí? Ninguna, bueno. Ahora sí entremos a lo que es demencia. A ver, la demencia es un problema de salud pública creciente. Ustedes han visto ya, los que están rotando en consulta, ven bastantes pacientes que tienen diferentes tipos de demencia. Demencia tipo Alzheimer, demencia vasculares, las demencias frontotemporales. Entre la demencia tipo Alzheimer y las vasculares cubren casi más del 90% de las demencias, ¿no?
em, la demencia tipo Alzheimer va del 60 al 80%, ¿no? Las demencias vasculares son un 20%, aunque creo, bueno, pero esos son estudios pues en otros países, ¿no? En Estados Unidos, pero en lo que vemos realmente en nuestra realidad, creo que la demencia de tipo vascular es bastante importante. Yo me atrevería a decir que puede llegar hasta un 40% en nuestra realidad. Acuérdense que nuestros pacientes que son hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, muchos de ellos no tienen control como en otros países, ¿no? Porque todas las estadísticas son de Estados Unidos, de Canadá, donde el sistema de salud es muy distinto, estos pacientes están mucho mejor controlados, ¿no? Probablemente ahí eh, el porcentaje de demencia de tipo vascular sea pues mucho menor, ¿no? Hablan del 15, 20%, pero en nuestra realidad probablemente sea mucho más, mucho mayor, ¿no? Acuérdense que nuestros pacientes pues nadie se controla, ¿no? Nadie se controla y llegan los abuelitos ya cuando han tenido su primer infarto cerebral, su primera hemorragia, ¿no? Ya llegan con ese deterioro de su memoria o llegan ya en un estado de demencia, ¿no? Es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores, ¿no? Esto es las demencias en general, ¿ah? La prevalencia de la demencia en mayores de 65 años en Latinoamérica osciló entre el 0,2 y 39%, ¿no? ¿Ven la gran diferencia? O sea, de 0,2 a 39%, ¿no? Ven esa gran diferencia y esas diferencias, esos porcentajes de diferencias se dan porque realmente no hay estudios precisos, no hay estudios grandes estudios, no hay metaanálisis sobre este tema, ¿no? Tú ahí te das cuenta, ¿no? ¿Por qué puede haber tanta diferencia? Que en un país encontraron 0,2% y en el otro 39%. No, es porque no lo identifican, ¿no? No identifican a estos pacientes demenciados, ¿no? Muchas veces, no solamente la familia, sino también muchos de los colegas refieren o piensan que el abuelo, por ser viejito, debe olvidarse de las cosas, ¿no? Y te dicen, pero está viejito, pues ¿cuál es el problema, no? Tiene que olvidarse de las cosas. No, no tiene por qué olvidarse de las cosas. Entonces, por eso hay esa gran diferencia, ¿no? De porcentaje, ¿no? Respecto al sexo, la demencia es más frecuente en las mujeres, ¿no? Sobre todo latinoamericanas, y en población procedente del área urbana. O sea, vas a encontrar más pacientes demenciados en el área urbana que en el área rural, ¿no? En Latinoamérica la prevalencia de esta enfermedad aumenta en proporción a la edad. Bueno, no solamente en Latinoamérica, en todos los países, ¿no? Está asociado la enfermedad, las demencias están asociados a aumento al incremento de la edad y está asociado al mal control de las enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? En la región de América, más de 10 millones de personas viven con demencia. Las estimaciones muestran que cada 20 años se duplicará el número, ¿no? En el 2019 la demencia se clasificó como la tercera causa de muerte en las Américas. O sea, es terrible, ¿no? Es tan frecuente como los pacientes con cáncer, ¿no? Y tener un paciente demenciado cambia toda la dinámica familiar. Y sobre todo en nuestro país que no tenemos, o las familias no tienen los medios correspondientes para poder tratarle, darle medicación o darle soporte con las terapias físicas, ocupacionales. Imagínense, es una cosa desastrosa para la familia y para el paciente, ¿no? En otros países hay, pues, los nursing home, donde pueden llevar a los abuelitos para que puedan hacer sus terapias. Hay hospitales de día, geriátricos, donde van, los llevan, los dejan y hacen sus terapias. Aquí no tenemos nada de eso. Aquí no tenemos nada de eso, ¿no? Hay mucho por hacer por estos adultos mayores.
Bueno, es un síndrome, bueno, la demencia entonces es un síndrome clínico adquirido y progresivo, ¿no? Es progresivo. Cuando yo encuentro un paciente demenciado, probablemente la enfermedad clínicamente, ¿ah? Clínicamente ya he empezado 2, 3 años atrás. Lo que pasa es que nadie se dio cuenta o nadie detectó que tenía deterioro cognitivo leve, ¿no? Y si nos vamos a la parte fisiológica, refieren que como esto tiene que ver con las proteínas, con la proteína tau, ¿no? Los depósitos de beta-amiloide, esto generalmente sucede 15, 20 años atrás, ya hay depósitos a nivel neurológico, a nivel cerebral, ya hay depósitos de estas proteínas, de estos beta-amiloides, de la proteína tau, 15, 20 años antes. O sea, realmente la enfermedad empieza pues mucho más atrás. Clínicamente empieza pues 2, 3 años antes con olvido frecuente de los adultos mayores, pero nadie se da cuenta. La familia se da cuenta cuando el abuelito ya se quiere escapar de la casa o se perdió o comienza a ya no saber cómo comer, se echa la mantequilla, ya no se echa normalmente con el cuchillo, sino agarra el potito del cuchillo para echarse la mantequilla o deja la cocina prendida o deja el celular en el refrigerador, ¿no? Entonces, recién ahí se dan cuenta, ¿no? Entonces, la enfermedad clínicamente puede empezar 2 o 3 años antes de que se vuelva donde ya hay una demencia moderada o severa, pero fisiológicamente esto ya sucedió 15, 20 años atrás, ya está sucediendo depósitos de beta amiloide a nivel neuronal. El deterioro de la memoria, a ver, es un síndrome clínico adquirido y progresivo, caracterizado por afectar las funciones intelectuales superiores. Entonces, ¿qué voy a encontrar ahí? Deterioro de la memoria de corto y largo plazo. Inicialmente de corto plazo. La memoria reciente es la que se ve afectada, no hay capacidad de aprendizaje en estos pacientes, ¿no? Tú le preguntas qué tomó desayuno, no se acuerdan. Y la de largo plazo es la que se toma al final, porque si ustedes se dan cuenta, son estos viejitos que repiten las cosas y se acuerdan de cuando eran niños, de cuando estaban con su papá, y a veces la familia te hace acordar, no, dicen, mi papá tiene una memoria de elefante, se acuerda todito lo de, lo de cuando él era niño, cuando era joven, cuando era adolescente. Tiene una memoria excelente, doctor. Pero tú le preguntas algo reciente, se olvidó. Le preguntas qué tomó desayuno, no sabe, ¿no? Presencia de por lo menos uno de los siguientes déficits cognitivos. Y acá ya van las alteraciones funcionales que les decía. En el deterioro cognitivo no hay alteraciones funcionales. Puede haber alteraciones en la memoria, pero no alteraciones funcionales. Hay apraxia. Acuérdense que las praxias son las funciones motoras aprendidas. El untar la mantequilla, el untar la mermelada o endulzarme el café. Esas son las praxias, ¿no? Eh, las funciones ejecutivas aprendidas. También hay agnosia, afasia, ¿no? Puede haber alteración de la conducta tanto laboral como social en algunas demencias. Tú puedes encontrar que lo principal no es el deterioro de la memoria, sino de la conducta laboral, social. Esos pacientes que se pelean con todo el mundo, se pelean con el vecino, se pelean con el compañero de trabajo, ¿no? Y lo clásico, ¿no? No debe existir alteración del estado de conciencia. O sea, el paciente no puede venir somnoliento, soporoso, no. Si es un paciente que viene somnoliento, soporoso, eso no es demencia, pues, es otra cosa, cualquier otra cosa menos demencia. El paciente tiene que estar despierto, tiene que ser un paciente despierto, conversando, ¿no? A veces confunden cuando
el paciente tiene todo esto lo que le he dicho, pero hay alteración del estado de conciencia, eso ya no es demencia, lo saca. Hay que buscar otra cosa, intoxicaciones, qué sé yo, ¿no? La prevalencia, vean, ¿no? En los mayores de 65 años hasta el 8%, en mayores de 85 34. Esto es del 2017. Hay en un artículo el año pasado que salió publicado que en Estados Unidos sus pacientes mayores de 85 años tienen demencia hasta un 60%. Imagínense, 60%. La incidencia va de 1 a 6 casos por año, 6% casos por año, y la distribución, deterioro cognitivo, demencia tipo Alzheimer, del 40 a 60%, ¿no? La demencia más frecuente es la de tipo Alzheimer, seguido de las vasculares, ¿no? Y las demencias mixtas, ¿no? Pero hoy en día ya se sabe que todas tienen un punto en común. Todas tienen que ver con la proteína tau, con el depósito de beta amiloide, ¿no? Independientemente si es de tipo Alzheimer, si es de tipo vascular, si son mixtas. Porque se ha visto, por ejemplo, que pacientes que tienen un infarto cerebral, la mitad del cerebro está muerto y nunca desarrollan demencia. Pero hay pacientes que tienen microinfartos en zonas estratégicas, desarrollan demencia, ¿no? Pasa que todo tiene que ver con los depósitos de beta amiloide y proteína tau. Vamos a ver más adelante esos cuadritos donde casi todas las demencias tienen un tronco común de inicio, ¿no? Independientemente del tipo de demencia que haya. La etiología o la clasificación puede ser etiológica, topográfica, evolutiva. Igualito que en dolor, la clasificación en demencia van a encontrar múltiples tipos de clasificación y eso genera mayor mm, genera mayor problema o dificultad para entender, ¿no? O sea, pues solamente hay que buscar la clasificación en la parte etiológica, topográfica y evolutiva, ¿no? Por ejemplo, en la clasificación etiológica pueden ser demencia de tipo degenerativas, demencia de tipo vasculares y demencias secundarias, ¿no? Las demencias degenerativas, tenemos la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpo de Lewy, la enfermedad de Wilson, la Corea de Huntington. Las demencias vasculares están las multiinfartos, infartos múltiples o un infarto único, extenso o pequeño. Ya les dije que hay personas que tienen un infarto extenso y nunca desarrollan demencia. Enfermedades de pequeños vasos, ¿no? Las hemorragias, hipoperfusión, ¿no? Las demencias secundarias infecciosas, infección por priones, VIH. Los pacientes con VIH también desarrollan demencia. Tóxicas, ¿no? Metabólicas. Bueno, ustedes habrán visto pacientes diabéticos, también en el artículo que les envié, también pueden desarrollar demencia, ¿no? Y patologías neurológicas, ¿no? Topográfica, pueden dividirse en corticales y subcorticales, ¿no? Y córticos subcorticales. Las corticales, enfermedad de Alzheimer, donde hay alteración de la memoria, el lenguaje, las praxias. Subcorticales, por ejemplo, la Corea de Huntington, la enfermedad de Parkinson. Eh, la enfermedad de Parkinson produce una demencia tipo por cuerpos de Lewy, ¿no? Y las demencias córticos subcorticales tenemos la demencia vascular y la demencia por cuerpos de Lewy también. Y la clasificación evolutiva. Reversibles. Han puesto esa clasificación, pero realmente las demencias, ninguna es reversible. Pero bueno, lo han clasificado de esta manera.
Le han puesto demencias reversibles. Yo le hubiera puesto deterioro con... Bueno, tampoco es un deterioro cognitivo, ¿no? Porque muchas de ellas ya se ven afectadas las actividades básicas, instrumentales, ¿no? Pero las reversibles dicen las hidrocefalias normotensivas, el hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, lo que habíamos visto, encefalopatía infecciosa y un hematoma subdural crónico, ¿no? Eso están dentro de las demencias reversibles. Y las irreversibles, está pues la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular. ¿Cómo yo identifico a un paciente con demencia? O cuando ya tengo un paciente que estoy sospechando que puede deberse a un cuadro demencial, igual, como todo en medicina, hay que hacer una adecuada historia clínica, una historia clínica exhaustiva, ¿no? Primero, tengo que preguntar la duración de los síntomas y su progresión. ¿Desde cuándo se dio cuenta el familiar que el paciente se olvidaba de las cosas? Te puede decir, el gran problema es que muchos de estos pacientes, o de los familiares, lo llevan ya cuando el abuelito, pues, ya como le dije, se quiere escapar de la casa, repite las cosas a cada rato, insulta al hijo, a la nuera, a cada rato dice que le han robado sus cosas. Recién ahí la familia se preocupa y los lleva, pues, a una evaluación, ¿no? Por eso, lo principal en la historia clínica hay que ver desde cuándo. Acuérdense que la demencia es una enfermedad crónica, no es agudo. Si me dicen, doctor, hace 15 días estaba normal y recién hace 15 días empezó el problema, de cajón voy a descartar que sea una demencia, ¿no? De cajón voy a descartar, porque acuérdense que la demencia es una enfermedad crónica, no es aguda, ¿no? No es aguda. Pues la duración de los síntomas y su progresión. Presencia de síntomas específicos relacionados. Ya les dije que no solamente se ve afectada la memoria, sino también la área funcional y, y otros dominios también, ¿no? La memoria reciente y remota y el aprendizaje. O sea, se ve afectado primero la memoria reciente es la que se altera, la memoria retrógrada es la que permanece casi hasta el final. No son esos abuelitos que repiten las cosas, ¿no? Lo mismo, te siguen contando lo mismo, ¿no? De cuando eran jóvenes, de cuando eran adolescentes, de cuando estaban con sus papás, ¿no? Y repiten lo mismo, cada vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Pero la memoria reciente ya ellos no tienen capacidad de aprender, ya no tienen capacidad de aprender. El lenguaje, a veces tienen problemas para encontrar las palabras, dificultad para expresarse. Se pueden decir, tiene pico, tiene pluma y vuela. ¿Qué es? No saben, pero si te dicen tiene pluma, tiene patita, tiene pico y dice cuac, ¿no? Ah, la habilidad visoespacial también se va perdiendo. Las funciones ejecutivas, el cálculo, el planeamiento. Hay apraxia, no puede ejecutar tareas motoras previamente aprendidas, ¿no? Como untar el pan, servirse un café, qué sé yo, ¿no? Se prepara un café y se echa solamente azúcar. Hay cambios de conducta y de la personalidad, hay síntomas psiquiátricos como apatía, delusiones, alucinaciones, paranoia. O sea, hay cambios, pueden tener cuadros psicóticos, ¿no? Pueden tener alucinaciones auditivas, visuales, ven arañitas, ven pericotes. Todo eso se tiene que identificar en la historia clínica, se tiene que preguntar al familiar. Lógico, el paciente aquí no te va a dar información. Hay que ver también la parte funcional, las actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, el soporte social. Acuérdense, ustedes ven muchos de los pacientes que tenemos en consulta no tienen soporte familiar.
¿no? Histórico, esa pacientita de cáncer que vimos ayer con mi grupo, ¿no? La señora Piña, 3 hijos, 2 hijos esquizofrénicos, la hija mayor con cáncer de mama avanzado. Y es la única, todos sus hijos con discapacidad, todos sus hijos con discapacidad. Y la persona adulta mayor de 70 y tantos años tiene que hacerse cargo de todos los hijos discapacitados, ¿no? Imagínense, es terrible, terrible situación. Y encima nosotros nos quejamos de lo que nos pasa. La historia médica y comorbilidades, ¿no? Acuérdense que el paciente con hipertensión mal controlada, un diabético mal controlado, un paciente con dislipidemia, pacientes con VIH pueden desarrollar demencia, pueden desarrollar demencia. Revisión completa de la medicación, incluyendo sobremedicación y de productos de base de, a veces los abuelitos toman hartas hierbas, ¿no? Que a veces ni sabemos qué es lo que toman, ¿no? La revisión completa de la medicación, lógico, porque puede ser que no sea un problema crónico, que el abuelito ya está tomando benzodiazepinas y esté alterado su memoria por el uso prolongado de benzodiazepinas, ¿no? La historia familiar, sus papás tuvieron demencia, no tuvieron demencia, revisión de sistemas, incluyendo el tamizaje para depresión, abuso de alcohol o otro tipo de sustancias, ¿no? Igual que cualquier patología que nos enseñan en medicina, demencia es importantísimo, una adecuada historia clínica. El examen físico también es importante, el examen cognitivo, ¿no? Las pruebas y los test psicológicos que hay, ¿no? Los que nosotros hacemos son generalmente de screening, ¿no? Nosotros lo identificamos y tendríamos que enviarle al neuropsicólogo para que le haga las demás pruebas. Lamentablemente en nuestro hospital no tenemos un neuropsicólogo, ¿no? Que hace todas esas pruebas, ¿no? Que hay test de 150, 200 preguntas para poder determinar si es una demencia tipo Alzheimer o es una demencia tipo vascular. No tenemos ese tipo de profesionales, ¿no? Que son importantísimos porque lo que nosotros hacemos básicamente es un screening. Nada más con el Pfeiffer, con el Minimental, ¿no? Son test de screening. Inclusive no hacemos ni siquiera Minimental en el consultorio porque son 30 preguntas. Si, si con el Pfeiffer haciendo todas las pruebas, ven ustedes a qué hora acabamos, ¿no? 6, 6:30 de la tarde, ¿no? Imagínense, si aplicamos un Minimental, acabaremos a las 8 de la noche de atender a los pacientes. Entonces, hay que hacer un buen examen cognitivo, el examen físico en general con atención especial en el estado neurológico. Si es un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular o de repente nadie ha identificado que ha tenido un accidente cerebrovascular, tiene una hemiparesia que no es tan evidente, pero ustedes la identifican, le piden una tomografía, ven múltiples lesiones y viene por alteración de la memoria, probablemente sea una demencia tipo vascular, ¿no? Por eso es importante el examen neurológico. El examen cardiológico. ¿Qué tal si el paciente viene quejándose por alteración de la memoria y el paciente está fibrilando? Es un fibrilador. ¿Qué te hace pensar? Que probablemente sea un vascular, ¿no? Que tenga múltiples infartos cerebrales por el problema de la fibrilación auricular, hasta disparando microtrombos y le tomas la tomografía y el cerebro parece un queso gruyeno lleno de huequitos ahí, ¿no? Lleno de microinfartos ahí, ¿no? Multiinfartos, ¿no? Por eso es importante el examen físico, ¿no? Del paciente. Signos de maltrato, negligencia, evaluación de la agudeza visual y auditiva. Ah, lógico también, porque a veces nos confundimos y pensamos que el abuelito está demenciado porque no te responde nada, pero es que el abuelito no escucha, el pobre abuelo lo sientan en la sala las 12 horas sentado en la sala y el abuelo no ve ni escucha. Entonces, ¿qué te va a responder, por ejemplo, del Pfeiffer? No te va a responder ninguna pregunta, ¿no? Y acá tenemos los test de tamizaje.
Aquí tenemos los test de tamizaje, ¿no? La efectividad de los test en pacientes asintomáticos para demencia es controversial. O sea, en los pacientes asintomáticos, o sea, yo no puedo llegar a una población donde su problema no son los olvidos o no es que está fallando la memoria, yo no puedo pasar el test y decir, miren, he encontrado tanto deterioro cognitivo. No, no, ahí no funciona, ¿no? Sin embargo, en pacientes con alto riesgo de demencia, o sea, en los pacientes mayores de 80 años, o para aquellos que reportan problemas de la memoria, el screening con estos instrumentos, con el Pfeiffer, con el Minimental, con el Minico, con el test de reloj, ahí sí se recomienda utilizarlos. Y ahí sí toman gran relevancia estos test, pero yo no puedo aplicarlo como efecto de estudio en una población general, ¿no? En los pacientes con alto riesgo, sí, en los mayores de 80 años, acuérdense que hay un 60% de pacientes con demencia mayores de 85, 80 años, ¿no? Entonces, ahí sí tienen validez esos test. El que generalmente ustedes ven en, en el consultorio es el Pfeiffer, ¿no? Que es el más rápido, pues. Solamente son 10 preguntitas y nos da una idea del estado mental del paciente. Pero este test también puede ser alterado, pues, porque el abuelito no ve, no escucha o es analfabeto. Muchos de nuestros pacientes de nuestra población objetivo de nosotros o de la población que llega al hospital viene de la sierra y muchos de ellos no saben leer, no saben sumar, ¿no? Entonces por eso se ve alterado también este examen, ¿no? Esta prueba, este test de screening. Esto no es un test de diagnóstico, ¿no? No es un test de diagnóstico, es un screening solamente. Lo único que puedo decir es que tiene deterioro cognitivo leve, moderado, severo. Nada más, no puedo decir más cosas. De ahí debería mandarlo a tomar su tomografía, a tomarse una resonancia, mandarle a neuropsicología para que neuropsicología le haga los demás test. Pero lamentablemente no tenemos. Acuérdense que el diagnóstico, yo tengo diagnóstico probable de una demencia y diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo de una demencia me lo da la biopsia. Nadie va a querer que lo biopsien el cerebro a su familiar. Definitivamente no. Entonces, generalmente todas las demencias quedan como demencia probable, ¿no? Hay demencia posible, probable. No, perdón. El primero es probable, posible y definitiva, ¿no? Todas quedan en demencia posible, ¿no? O algunas quedan como demencia probable. En nuestro caso, pues en nuestro caso, en la institución de nosotros, ¿no? En otros países biopsian, sí, pues hacen biopsias esterostáticas rapidito, ¿no? Tú mandas a neurocirugía y lo hacen en menos de una semana, ya tienes la biopsia, ya tienes el diagnóstico definitivo, pero acá en nuestro país es prácticamente imposible, ¿no? Entonces el Pfeiffer es un cuestionario, ¿no? Es un instrumento que nos permite evaluar la presencia, pues, del deterioro cognitivo con una especificidad y una sensibilidad del 96 y 68%, respectivamente. O sea, tampoco es bajo. Lógico, acá se ve alterado, pues si el abuelito no ve, no escucha, no estudió, no es analfabeto, todo eso altera. Y que dentro de la evaluación geriátrica integral es útil como un método de screening, ¿eh? Lo que le digo, no es un test diagnóstico, es un test de screening para poder identificar este síndrome, aunque se requiere completar estudios para obtener un diagnóstico definitivo, lógico. Pues si quiero determinar que tiene demencia, tendré que hacerle su tomografía, descartar que no tenga un hipotiroidismo, descartar que no tenga déficit de vitamina B12. Me han mandado hasta cirróticos con encefalopatía hepática pensando que es una demencia. ¿Se dan cuenta? O sea, todo abuelito que está desorientado, por eso le decía, en la demencia el estado de conciencia no tiene que estar alterado. Si está alterado el estado de conciencia es otra cosa, ¿ya? Una encefalopatía hepática, sí, pues el abuelo tiene alucinaciones, ¿no? Dependiendo del grado de la encefalopatía hepática, ¿no?
Y me traen un abuelito que se olvida, está desorientado, tiene alucinaciones, pero está alterado el estado de conciencia, eso no es demencia, pues, puede ser cualquier cosa. Al final salió que era una encefalopatía hepática, un paciente cirrótico. El test ustedes ya lo conocen, acá en cada práctica hacen el test, la fecha de hoy, el día de la semana, en qué lugar estamos, cuál es el número de teléfono, si tiene o no la dirección completa, cuántos años tiene, dónde nació, el nombre del presidente, del anterior, el apellido de su madre y la parte de las restas que se le hace hacer, ¿no? Entonces, hasta 2 errores es normal, de 3 a 4 es deterioro cognitivo leve, de 5 a 7 moderado y de 8 a 10 ya es severo. El test de Minicock es otro test de screening. La doctora Chimaukuro le gusta hacer este test a ella, ¿no? Ella hace más este test. No sé, ahí está la gente de su grupo, ¿no? Es para rememorar palabras, ¿no? Que consta en rememorar 3 palabras, ¿no? Le dices 3 palabras al paciente y después de 10 minutos le vuelves a preguntar que tiene demencia, el abuelito se olvidó, a los 2 minutos se olvidó de lo que le dijiste. Y puedes adicionarlo, por ejemplo, el test de reloj. Cuando tú le adicionas el minicoc con el test de reloj, la sensibilidad puede subir hasta el 79%. Pero mira, aún así, no logra la especificidad y la sensibilidad del Pfeiffer, ¿no? Aún así. La prueba del minicoc tiene una sensibilidad de 99 y una especificidad de 93%. Es un instrumento simple, corto, sensible, aceptable para adultos mayores y no influenciado. Lo bueno es que acá no se ve influenciado el nivel de educación e idioma, ¿no? En cambio aquí sí, en el Pfeiffer sí se ve alterado, en el Minicoc no. Por eso realmente el Minicoc debería utilizarse, si no se ve alterado el nivel educativo y el idioma, no se ve influenciado, debería utilizarse el Minicoc. Y este es el mini mental, ¿no? Este es el mini mental, que generalmente, pues, está asociado a 20 preguntas, ¿no? Menos de 24 y hay deterioro cognitivo, ¿no? Cuando es menos de 24 preguntas te responden, ya se ve alterado el estado cognitivo, ¿no? La utilización de los test psicométricos pueden ayudarnos en la evaluación del deterioro cognitivo. El mini mental es el más utilizado por su validez, sencillez, rapidez de aplicación y alta sensibilidad y especificidad. Las escalas de evaluación funcional más utilizadas, bueno, acuérdense, cuando tenemos estos pacientes siempre tenemos que hacer la evaluación funcional, la evaluación de las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales. Acá está, Lawton y Brody, actividades instrumentales, Bartelo Katz, actividades básicas, ¿no? Para la valoración de trastornos del ánimo en la población anciana es recomendable la utilización de escalas validadas. Las más utilizadas en el contexto de atención primaria son las escalas geriátricas y Savage y la escala de Hamilton para la depresión. ¿Cuál utilizamos nosotros? Y Savage. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios de? Mm, mm, mm. ¿Cuáles son los criterios de demencia? Eh, Hay dos criterios o hay dos clasificaciones. Una del DSM, bueno, este es anterior, acuérdense que ya estamos en el DSM-5. Por el DSM-5 y por la asociación, el Instituto Neurológico de Desórdenes
americano, ¿no? El NIA. El NIA, ¿qué dice el NIA? Presen- Presencia de síntomas cognitivos o conductuales que, miren, uno, interfieran con la capacidad de funcionar normalmente en el trabajo o en las actividades habituales. O sea, tiene que ver déficit cognitivo, alteración de la memoria, que puedan interferir en la capacidad de funcionar normalmente. Está mal traducido, ¿no? Funcionamiento debe ser. Normalmente en el trabajo o en las actividades habituales. Suponen un deterioro con respecto a los niveles de rendimiento y funcionamiento previos. No se explican por la presencia de un delirio o de un trastorno psiquiátrico mayor. Se detectan y diagnostican por los cambios de historia clínica obtenida en la entrevista con el paciente o un informante que lo conoce y la valoración objetiva del estado mental, sea mediante por una evaluación neuropsicológica formal o una evaluación cognitiva en la cabecera del paciente. Que esta alteración cognitiva, la alteración cognitivo-conductual, involucra al menos dos de los siguientes aspectos: capacidad alterada de adquirir y recordar nueva información, memoria reciente; alteración o cambio en el razonamiento o manejo de tareas complejas o capacidad de juicio, tareas complejas; praxias, alteración de la capacidad perceptivas y visoespaciales, alteración de las funciones del lenguaje o cambios de personalidad o en el comportamiento, ¿no? Entonces, estos son los criterios diagnósticos de un paciente que tiene demencia, ¿no? Y lo que les decía yo en simple, ¿no? Alteración de la memoria asociado a alteración de la capacidad funcional en lo que son actividades básicas o en lo que son actividades instrumentales, ¿no? Acá está mucho más explícito, ¿no? Pero en términos generales, acuérdense lo que le decía, en deterioro cognitivo leve no hay alteración de la memoria, pero no hay alteración de la capacidad funcional. En la demencia ya hay alteración de la memoria más alteración de la capacidad funcional, ¿no? Y acá está más especificado. Eh, Este es un algoritmo para, esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Para la detección de demencia, ¿no? Sospecha de deterioro cognitivo, una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen clínico. Si yo veo que tiene deterioro cognitivo, tiene un probable deterioro cognitivo, una valoración neuropsicológica y funcional. Lo que hacemos, ¿no? Lo que les decía, yo tengo un paciente con deterioro cognitivo, debería ir al neuropsicólogo, ¿no? La evaluación funcional, lógico, porque tengo que descartar si es un deterioro cognitivo leve o es una demencia leve. ¿Cuál es la diferencia? Las actividades básicas instrumentales se ven afectadas. En el deterioro cognitivo leve no se ve afectado la parte funcional. Por eso dice, probable deterioro cognitivo, valoración neuropsicológica y funcional. ¿Cumple criterios de demencia? Sí, ya tiene deterioro cognitivo y tiene alteración de alguna área, de alguna praxia visoespacial, qué sé yo, de sus actividades básicas, cumple con criterios de demencia, entonces determinar. ¿Tiene múltiples áreas cognitivas afectadas? No. Entonces, síndromes focales, seguimiento y regulación. ¿Hay deterioro funcional? No. Entonces descarta depresión, deterioro cognitivo leve, manejo de seguimiento y regulación. Y este deterioro cognitivo leve puede transformarse en una demencia, ¿no? ¿Nivel de conciencia normal? No. Si está alterado el nivel de conciencia, no es demencia. Por eso ponen acá, síndrome confusional agudo tras buscar tratamiento etiológico o buscar la etiología. Cuando ya tenemos un paciente demenciado, las exploraciones complementarias, ¿no? Pruebas de laboratorio, neuroimagen, ¿no? Descartar si es una demencia secundaria, si es una demencia vascular o si es una demencia degenerativa, ¿no? Por enfermedad de Alzheimer, por cuerpos de Lewy, las frontotemporales, ¿no? Y aquí en la parte inferior, miren la diferencia: síndrome confusional agudo, demencia y depresión.
Puede ser pregunta, ¿no? Síndrome confusional agudo. Inicio agudo, días. Nivel del estado de conciencia alterado. La diferencia entre demencia y las demás patologías es el estado de conciencia. En la demencia no se ve alterado el estado de conciencia. Nivel de conciencia fluctuante, desorientación precoz, alucinaciones frecuentes, psicomotricidad alterada. En la demencia, inicio lento, meses, años. Nivel de atención casi normal y nivel de conciencia normal. Conciencia normal. En cambio, en la depresión, inicio subagudo, semanas o meses, nivel de atención normal, nivel de conciencia también normal, quejas de memoria, antecedentes psiquiátricos. Por eso la anamnesis es importantísima. Y respuestas a la medicación antidepresiva. El, el paciente que tiene demencia puede tener depresión de fondo. Acuérdense que en la demencia tipo Alzheimer, la persona se da cuenta que se olvida de la memoria, o sea, que le está fallando la memoria y eso le genera gran ansiedad y depresión al paciente, porque ella se da cuenta. Muy bien. Y esto es lo que yo les decía, ¿no? La fisiopatología de la demencia. Vean, mira, la demencia tipo Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia por corpus de Lewy, las demencias vasculares. Miren las proteínas involucradas. Enfermedad de Alzheimer, beta amiloide, proteína tau. Las frontotemporales, proteína tau. Las demencias vasculares, beta amiloide. ¿No? Todas tienen un tronco común, todas, todas. Por eso actualmente ahora se está hablando que ya debería dejarse de lado las demencias degenerativas, mixtas, ¿no? Porque todas, si ustedes se dan cuenta, todas tienen un tronco común. Todas tienen un tronco común. Uy. Esto es para que ustedes vean el cuadrito y vean los síntomas, los hallazgos clínicos de cada demencia. De este cuadrito va a venir preguntas. Cerrado, a ojo cerrado. Bueno, ya este cuadrito ustedes se lo aprenden de memoria. Ya les estoy dando una pregunta ya. Pero no va a venir pues una pregunta así como en primaria, como en otros cursos, ¿no? Diga usted cuáles son, no. Va a venir, por ejemplo, un caso clínico, ¿no? De un tipo de demencia, ¿no? Bueno, dentro de las demencias vamos a hablar de la demencia tipo Alzheimer. La causa más común de demencia representa el 60 hasta 70% de los casos. Eh, ya sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? El perfil típico de la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por múltiples déficits cognitivos. El comienzo es insidioso, puede prolongarse meses, incluso años. O sea, como le decía, 2, 3 años antes ya el paciente tiene déficit de memoria. En el síntoma inicial hay pérdida de memoria, desorientación, espacial, alteraciones del lenguaje, la capacidad de juicio, eh, la capacidad de reconocimiento, la ejecución de tareas y cambio en el carácter. Se le denomina, se le conoce también con síndrome afaso-apráxico amnósico. El diagnóstico de precisión es clínico, ¿no? Establecido con los criterios de probabilidad diagnóstica por el NINC, obteniéndose el definitivo mediante estudio anatomopatológico. Bueno, acá en nuestro país a nadie le hacemos biopsia cerebral, pues para determinar si hay demencia, ¿no? En otros lugares sí tienen esa capacidad de poder hacerlo, ¿no? Que realmente no es tan difícil, ¿no? Pero bueno, no hay, pues no tenemos la posibilidad. Se caracteriza por el hallazgo de atrofia cortical con ensanchamiento de los surcos cerebrales y dilatación ventricular compensadora, más acentuada pues en los lóbulos frontales, parietales, temporales, ¿no? Y cuando vemos a nivel microscópico, ya hay pues los ovíos neurofibrilares, las placas dendríticas, la arteriopatía amiloide, ¿no? Que es lo que se ve en esos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para demencia tipo Alzheimer? Los establecidos son la edad, el antecedente familiar
lo genético y el síndrome de Down. Los pacientes con síndrome de Down a los 40, 45 años, ellos desarrollan una demencia tipo Alzheimer. Los factores de riesgo probables, el sexo más frecuente en la mujer, el nivel educativo y los riesgos vasculares, ¿no? Hipertenso, diabético, dislipidémico, posibles. La edad de los padres, ¿no? A mayor edad de haber tenido su hijo, mayor probabilidad que desarrollen demencia. La herencia materna, si tu mamá ha tenido demencia, tú tienes el 50% de hacer también demencia. El hábito de fumar, la dieta y la asociación con otras patologías como la depresión, el Parkinson, la exposición de aluminio, exposición. Y hay algunas etnias que también tienen más probabilidad de hacer demencia, ¿no? Ah, Este es una resonancia de un paciente con demencia, tipo Alzheimer. ¿Alguien de ustedes tomó la foto o grabó la tomografía del día de ayer? Sí, doctor. Bien. Cuando acabamos lo subes para que lo vean. ¿Lo puedes subir cuando acabamos la teoría? Sí, está bien. ¿O le das al delegado para que lo suba? Y lo que les decía, ¿no? Miren, el beta amiloide y la proteína tau se degrada en lo que son los ovíos neurofibrilares, que son intraneuronales, dentro de la neurona, ¿no? Estos ovíos neurofibrilares producen la muerte neuronal, pero también están las placas dendríticas, ¿no? Estas placas están entre las neuronas y también va a producir la apoptosis o muerte neuronal. Aquí está los ovíos neurofibrilares y las placas de amiloide, ¿no? Los ovíos dentro de la neurona y las placas entre las neuronas, ¿no? Todo es depósito de beta amiloide, todos tienen que ver con la degradación de la proteína tau. ¿Cuáles son las etapas de una enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer preclínica, sin síntomas, pero posibles cambios biológicos en el cerebro. O sea, no tiene síntoma el paciente. Lo que le decía, 10, 15, 20 años antes ya hay depósitos de beta-amiloide en el cerebro. Pero yo no tengo clínica, ¿no? Pero eso va produciendo la apoptosis y la muerte neuronal del paciente. Entonces acá podría identificar con biomarcadores niveles anormales del beta-amiloide. Lo que se hace en otro país, por ejemplo, pacientes que tienen antecedente de demencia del papá y la mamá, le hacen una punción lumbar y se determinan la cantidad de apoproteína E. Si esa apoproteína E está elevada, lo más probable que vas a desarrollar demencia. Sí o sí, no hay manera. Aquí no tenemos todavía esa capacidad, ¿no? Deterioro cognitivo leve, deterioro debido a una enfermedad de Alzheimer, síntomas muy leves que pueden no interferir en las actividades cotidianas, ¿no? El paciente hace sus actividades, si es un abuelito y tiene su familia que todavía vive con ellas, pues la abuelita puede cocinar, hacer sus cosas, todo el mundo se va a trabajar, todo el mundo vuelve de noche, nadie se da cuenta qué es lo que tiene la abuelita. Entonces, no interfiere en su actividad cotidiana, ¿no? Y aquí, ¿qué vemos? Que el cerebro ya no puede compensar el daño y la muerte de las neuronas. Acá ya hay muerte neuronal, aquí ya hay. En el estado preclínico no, hay depósito de los beta-amiloides. Demencia debido a una enfermedad de Alzheimer leve. Los síntomas interfieren con alguna actividad cotidiana. Necesitan ayuda con algunas actividades para maximizar la independencia y permanecer seguros. En la enfermedad de Alzheimer moderada, los síntomas interfieren con muchas actividades cotidianas ya. Problemas para reconocer a sus seres queridos y en el severo, los síntomas interfieren en la mayoría de las actividades cotidianas. Requieren atención las 24 horas del día. Es un paciente que está con dismovilidad severa probablemente, ¿no? Y aquí otro tipo de demencia degenerativa, las demencias frontotemporales, ¿no? Es la tercera causa más frecuente de demencia neurodegenerativa, ¿no? Se caracteriza por el declive de las funciones
superiores de inicio insidioso, progresivo, lento, acompañado de las alteraciones conductuales. Aquí, acuérdense, en la demencia frontotemporal lo que predomina no es el deterioro de la memoria, lo que predomina es el deterioro de la parte conductual, de la parte conductual. ¿Ya? Em, Tenemos aquí, aquí podemos tener, por ejemplo, la enfermedad de Pick, ¿no? Forma parte de un amplio grupo de entidades donde predominan las lesiones de localización frontotemporal, ¿no? Y esto se puede dar por encima de los 40 años acá. La demencia tipo Alzheimer es más frecuente a partir de los 70 o los 80 años. En este tipo de demencia es a partir de los 40 años, ¿no? Y a nivel anatomopatológico van a encontrar los cuerpos de pica a nivel neuronal, ¿no? Y la prevalencia, esta demencia frontotemporales son más frecuentes en pacientes mayores de 60 años, ¿no? Fenotípicamente se caracteriza por cambios precoces en la personalidad, ¿no? Es aquella persona que todavía está trabajando, tiene problemas laborales, se pelea con todo el mundo, o es un paciente que vive ya jubilado, se pelea con el vecino, se pelea con el otro vecino, ¿no? Hay cambios de conducta, con desinhibición, a menudo coexisten a lo largo de la evolución con apatía, impulsividad, falta de empatía, conductas estereotipadas y pérdida de la competencia y la conducta social, ¿no? Como su papá de un colega mío, el abuelito empezó primero viendo pornografía, ¿no? Él se daba cuenta porque llegaba de trabajar y en la computadora que tienen en la casa, abría la computadora y había pura pornografía. De ahí empezó el abuelito, a la chica que los ayudaba, comenzó a espiarla cuando se bañaba, o sea, era cambio de conducta. No había deterioro de la memoria, pero sí había cambios de conducta en el paciente, no había cenotipia, todas estas cosas. ¿No? Y las demencias vasculares, que es el otro gran grupo que representa entre el 10 y 20% de todos los casos de demencia, es la segunda causa de demencia, ¿no? Sigue seguida de la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Su prevalencia oscila entre el 0,8 a 3,1% en personas mayores de 65 con una incidencia, aquí la demencia vascular es más frecuente en varones, la demencia tipo Alzheimer es más frecuente en mujeres. Entre los factores de riesgos asociados destacan la hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas y la diabetes. Lógico, lo que le decía, un paciente fibrilador tiene mayor probabilidad de hacer infartos múltiples a nivel cerebral, ¿no? Hipertenso mal controlado, diabético mal controlado, alto riesgo de hacer demencia de tipo vascular. La presencia clínica varía en función a la localización y la magnitud del infarto. Comienzo brusco. Generalmente eh, la familia busca ayuda cuando hacen un infarto, tienen una leve alteración funcional, y después de 2, 3, 4 meses, el abuelito empieza a olvidarse. Ahí empieza el problema, ¿no? En cambio, la demencia tipo Alzheimer no es progresiva, es mucho más progresiva, ¿no? Aquí generalmente está asociado a un infarto cerebral, generalmente, porque puede haber multiinfartos y a veces no te dan secuela neurológica y acudes por deterioro de la memoria sin alteración neurológica, ¿no? La sospecha clínica con frecuencia se usa la escala de Jachinsky, que esta es la escala de Jachinsky, y te da un puntaje, ¿no? Y te dice de comienzo, si es de comienzo agudo, si hay un deterioro escalonado, si el curso es fluctuante, si hay una confusión nocturna, hay perseverancia relativa de la personalidad, si hay depresión, si hay síntomas somáticos, la habilidad emocional, historia de hipertensión arterial, historia de accidente cerebrovascular, ¿no? Si hay síntomas neurológicos focales, signos neurológicos focales, ¿no? Si yo tengo de 5 a 6, orienta hacia una enfermedad de demencia multiinfarto. Si la puntuación es inferior a 5 o 6, orienta hacia una demencia tipo Alzheimer, ¿no? Acuérdense de la escala de Jachinsky.
¿Cuáles son los factores de riesgo para la demencia tipo vascular? La edad avanzada, presión sistólica elevada, historia previa de ictus, consumo de alcohol, cardiopatías, exposición a pesticidas, bajo nivel educativo, diabetes, ¿no? El sexo masculino, que tenga el hematocrito elevado. Y estos son los criterios diagnósticos, igualito que en demencia, ¿no? Que en Alzheimer. Mm, Esto lo puse porque, bueno, el doctor Nilton Custodio es un neurólogo que ha trabajado mucho demencia en nuestro país, ¿no? Él habla mm, de un cerebro en riesgo. ¿Y cuándo tengo un cerebro en riesgo? Cuando tengo factores de riesgo vasculares, hipertensión, diabetes, dislipidemias, ¿no? Fibrilación auricular, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la alteración cardiovascular. Y puede presentarse un trastorno cognitivo vascular, hay un incremento del compromiso cognitivo. Entonces ya puedo tener una enfermedad vascular cerebral o una injuria vascular cerebral. Y acá tengo ya criterios de demencia vascular, ¿no? O sea, tengo un cerebro en riesgo, hago mi infarto, hago un infarto, hago un TIA, ya incremento del compromiso cognitivo y puedo entrar a demencia, ¿no? Esta es una demencia multiinfartos, vean la lesión acá, en el área frontal, parietal. El tratamiento, y acá llegamos ya casi al final. El tratamiento, como todo en geriatría, es tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico en nuestro país es una utopía. Una caja de un anticolesterásico más barato de donopecilio está alrededor de 300, 400 soles. Familiares que ganan sueldo mínimo, imagínate, no puedes darte ese lujo. Y además se ha visto que la medicación para demencia retrasa la enfermedad en 1,7 años, o sea, nada. No es como un paciente diabético, hipertenso, que yo puedo retrasar la enfermedad 10, 15, 20 años si lo tengo bien controlado, ¿no? Aquí no, por más medicación que yo lo dé, retrasa la enfermedad solamente en 1,7 años. En salud pública eso significa nada, es nada. Y para el costo, es por eso que ninguno de los seguros lo tiene, ¿no? Ninguno de los seguros te dan anticolesterásicos porque realmente no retrasan la enfermedad en nada. Entonces, ¿qué queda a la familia o qué se le recomienda a la familia? Lo importante, las terapias, terapia física, ocupacional, así como los chiquitos, los niños hay que hacerle con rompecabezas, encajes, rememorar palabras y todas esas cosas, igualitos se trabajan en estos pacientes. La idea es mantenerlos lo más funcional posible o funcional posible a estos pacientes, ¿no? Porque si tú no empiezas a darles terapia física, ocupacional, estos pacientes rápidamente, funcionalmente declinan y se vuelven pacientes dependientes. Entonces, en esta sociedad donde yo no tengo, a ver, 400, 500 soles mensual para su medicación, la parte de la terapia cognitiva, conductual es la más importante, ¿no? Y acá, ¿qué te recomiendan? En el tratamiento no farmacológico, recomendaciones de modificaciones arquitectónicas del domicilio para eliminar o disminuir potenciales riesgos y simplificación de las actividades de la vida diaria, o sea, para evitar que el abuelito se caiga también, pues, ¿no? Corrección de las deficiencias sensoriales, ¿no? Si no ve, pues tienes que operarle la catarata, tienes que ponerle lentes, mejorar la pauta auditiva con audífonos, educar al cuidador sobre la sintomatología de la enfermedad, vigilar la presencia de colapso, depresión, ansiedad, maltrato del cuidador. Los cuidadores quemados, que nosotros decimos, ¿no? Los que tienen síndrome de burnout, ¿no? Recomendar las actividades físicas para mejorar la funcionalidad, abordaje de pacientes con demencia y la elaboración de un plan terapéutico debe ser interdisciplinario, incentivar al adulto mayor que realice actividades básicas de la vida diaria ajustadas a la capacidad de cada paciente, ¿no? Actividades físicas recreativas, ocupacionales, las cuales deben ser supervisadas según la gravedad del deterioro cognitivo.
¿ya? Entonces, acuérdense, en nuestro país lo más importante es la terapia física, la terapia ocupacional, ¿no? Y la medicación. La medicación están a la cabeza los anticolinesterácicos y la memantina, que es aparte. Donopecilo, galantamina y rivastigmina. Costo de la rivastigmina en parche alrededor de 600 soles mensuales. No, no es una opción para nuestra población en general, ¿no? Entonces, lo que sí podíamos iniciar es la memantina. La memantina, el costo es mucho menor, tiene alrededor de 80, 100 soles cuesta una caja. Muchas de las familias pueden hacer esfuerzo y comprar, pero lo malo que se ha visto que mejora la memoria hasta las 28 semanas y después de las 28 semanas nuevamente empieza a decaer, ¿no? Mejora la parte cognitiva y después de las 28 semanas nuevamente empieza a caer. Entonces es un tema, ¿no? Pero bueno, es la opción más, eh, es una opción más, más real para nuestra realidad, ¿no? El uso de la memantina. Bueno, eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Ha sido un poquito largo. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, disculpe, las demencias tipo Alzheimer se podrían decir que son también las demencias degenerativas, ¿no? ¿O es el mismo Claro, término? Sí, son demencias ya, degenerativas. Las gracias. frontotemporales, la de PIC, las por cuerpos de Lewy, todas esas son demencias degenerativas. La única, en realidad todas son degenerativas, acuérdate que en el cuadro, pero bueno, las diferencias degenerativas y vasculares, ¿no? Las vasculares son las que están asociadas a infarto cerebral, a hemorragias, a TEC. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Será en el examen entonces. A las 10:30 nos encontramos con mi grupo. Ok, doctor. Ya, nos vemos entonces. Un favor, Joana, pásale al grupo la tomografía, los videos y la tomografía del paciente que vimos ayer. Ya, doctor, perfecto. No se preocupe. Ahora lo paso. Ya, nos vemos. Muchas Listo, gracias. doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Ya, chicos, ya se pueden retirar.